Compañeros, ha llegado la hora, como os comenté hace unos días. Tenemos nuevo vehículo en el garaje, Potrilla Salvaje, y ha llegado la hora de la presentación. Me he venido a este sitio, fijaros, si sois de Málaga sabéis dónde estoy, ¿verdad? Para presentaros a la nueva miembro de mi familia, la Potrilla Salvaje. Venga, vamos a ello. Y aquí tenéis lo prometido es deuda. He tardado unos días en hacer este vídeo porque quería poder comentaros algo acerca de su comportamiento, porque quería probarla un poco en ciudad, en carretera, en fin, dentro de las limitaciones que tiene el poder rodar con ella en rodaje, ¿verdad? Como veis, se trata de una Honda. En este caso es una scooter, una ADV 350. Es importante recalcar esto, una scooter, porque vamos a entender mejor el concepto. Es verdad que cuesta trabajo llamarla así, scooter. Automáticamente cuando la ves y cuando la nombras te viene directamente hablar de una moto, pero no es una moto y tiene bastantes diferencias con ella. Es una scooter y esto tenemos que tenerlo claro. Honda ADV 350 modelo 2024. Vamos a empezar por su estética. Este es un scooter con una estética muy particular. Es una de esas estéticas que no te dejan para nada indiferente. O te gustan o no te gustan. Es una estética robusta, diría que off-road, pero como os digo, para gustos los colores, sin duda. Pero sí es verdad que es una estética que no va a pasar desapercibida, ni para los que le gustan, ni para los que no le gustan. A mí, obviamente, personalmente me gusta su robustez y su apariencia. Es una scooter grande, una scooter de apariencia grande. No sé si en el vídeo se apreciará, pero es una scooter con una apariencia bastante grande, y de ahí también que tiendas siempre a llamarla moto. El scooter tiene un peso de 186 kilos, que no es poco para ser una scooter y que no es mucho para hacer si fuera una moto, ¿verdad? A pesar de esto, debo decir que se maneja muy bien, muy bien, y que el peso en orden de marcha prácticamente ni se nota. Es un scooter muy equilibrado, muy equilibrado, pero su peso es de 186 kilos. Hay que tenerlo en cuenta si estáis pensando en este modelo, y según los pesos, como os mováis, porque repito, es una scooter, se supone que le vas a dar el uso por ciudad, caballetes, patillas, ya sabes. 186 kilos. Si pasamos a la mecánica, monta un motor de 4 tiempos de 330 centímetros cúbicos, que el denominado ESP Plus. Es un motor de baja fricción que está entregando 29 caballos de potencia a 7500 revoluciones máximos, con un par motor de 31,5 newtons metros. Esta es la mayor diferencia que vais a encontrar con una moto. Como os digo, es un scooter, monta un motor de scooter, un motor basculante, no lleva motor central, lleva motor basculante de scooter,
con 29 caballos de potencia, con embrague automático en seco, es decir, un motor de scooter tal cual. Es un motor de 330 centímetros cúbicos que debo decir que me ha sorprendido mucho y a bien, porque a pesar de sus 29 caballos responde muy bien. También es verdad que haré una ampliación porque la moto ahora mismo tiene 300 kilómetros y no he podido y no he querido apurar para nada este motorcito que está en rodaje, pero ya os puedo decir que es un motor que sorprende a pesar de su escasa potencia. Claro, si la comparamos con la potencia de una moto. Aquí está el principal, creo, debate de este scooter, porque como os digo, por apariencia tiendes a llamarla moto, por aspecto, por tamaño, es una moto, es una scooter grande, casi diría que como su hermana mayor, un poquito menos, y claro, la reacción automática es considerar que es una moto, pero es una scooter, con su motor de scooter, con su cambio de scooter. Entonces, aquí está el principal dilema, ¿no? La contradicción, por decirlo de alguna forma. Debo decir que yo estoy muy contento, que me ha sorprendido mucho, pero hay que tener muy claro que no es una moto. Yo vengo de motos, soy motero, tengo moto grande y tengo scooter pequeño para moverme por ciudad. Creo que es el vehículo más inteligente para moverte por ciudad, y obviamente hay muchísimas diferencias. Como scooter, es una scooter que va realmente bien, muy fina, muy equilibrada, con unas reacciones muy fáciles, muy dóciles, a la vez que intensas, diría yo. Tiene un 0 a 100 espectacular, se mueve muy ágilmente. Como os digo, no he podido probarla aún a fondo, pero ya he hecho autovía sin problema en velocidades legales, en subidas, en bajadas las mantiene perfectamente. En ciudad pues se maneja, como diríamos aquí, casi como un vespino, o sea, es una cosa muy fácil en un minuto te has hecho con el scooter, no tiene absolutamente ninguna dificultad, un minuto, no vas a tardar más, y se mueve como pez en el agua. Y en carreteritas de viradas, curvas y demás, hasta donde he podido llegar, porque como os digo, no he podido apurarlo, es una scooter que también es muy divertida, tumba y mucho. Me ha sorprendido también estos neumáticos mixtos, que no me daban demasiada confianza, pero debo reconocer que sí, que al final sí que te la dan y que agarran bastante bien. Ahora hablaremos de algunas cosas que me parecen mejorables, de esos pros y de esos contras desde mi punto de vista. Yo he sacado este modelo con un baulete, como veis, un top case que no llevo puesto en este momento, con la idea de poder utilizarlo en viajes, porque como os digo, yo soy motero y me gusta hacer rutitas, tanto tranquilas como menos tranquilas, y por eso tomé la decisión de sacarlo con estos case. Pero realmente para el uso diario que puedes darle a un scooter no necesitarías este suplemento, porque la capacidad que tiene bajo el asiento, podéis ver, es enorme, 44 litros, 2 cascos sin ningún problema, chaqueta, mochila, agua, incluso lleva una pequeña guantera aquí donde lleva herramientas. Sinceramente pienso que esta parte está muy desaprovechada, porque si le hubieran puesto una tapita podríamos aprovechar la guanterita para
para más cosas. Ahora mismo queda aquí pues para llevar el trapito, o en este caso yo pongo así la botella, pero lleva una pequeña separación para documentación, lleva un portadocumentos aquí. Cosas a echar en falta en este pedazo de maletero, pues que no tiene luz, no hay ninguna luz. Se le puede instalar, pero no tiene luz, por lo tanto de noche no vas a ver un carajo ahí. Vamos a encontrar también otra guantera aquí en la parte frontal, que además lleva toma USB, donde podrás cargar el móvil. La guantera es bastante amplia, puedes guardar carteras, no sé si lo vamos a ver bien, pero carteras, gafas y todo esto sin problema. Y veis la toma USB. Lo único a destacar en este compartimento es que no dejéis nada de valor, o recordad quitarlo cuando os vayáis de la moto, porque no tiene seguridad de ningún tipo. El modelo monta arranque sin llaves, típico ya de Honda. Como veis, muy cómodo. Nos da la opción de abrir, tanto desde aquí podemos abrir, como yo digo, el maletero, que es el asiento, la gasolina, el depósito de gasolina lo lleva central, con tapón metálico, típico, que me encanta, muy práctico y muy útil, la verdad. Y luego el cuadro de instrumentación de la moto es digital, de 7 pulgadas. De tamaño es correcto, yo no creo que necesitara más, además por la forma del propio diseño del scooter, no creo que necesitara, aunque podría ampliarse, la verdad, pero desde mi punto de vista el tamaño es correcto. En el cuadro sí que contamos con velocímetro, cuenta revoluciones, gasolina, kilómetros recorridos. En este caso veis que lleva 258, consumo medio, es configurable, podemos ver la temperatura ambiente o el voltaje, podemos cambiar a kilómetros o millas, podemos ver el total o dos parciales, incluso podemos ver los kilómetros que nos quedan con el depósito de combustible. En fin, muy completo. Y también tiene la opción de conectividad con el teléfono móvil. Lleva una cúpula de la que he oído muchas quejas por tamaño, no por otra razón. Podéis ver que es relativamente pequeña, es una cúpula que se gradúa manualmente, se puede subir desde parado. Estas dos, como veis, lleva dos tetones que nos permiten tirar de ellos y subir la cúpula hacia arriba o bajarla, ¿no? Es una pena no poderlo hacer en marcha. Esto sí que me parece ahí un contra, porque debes pararte y graduarla. Debería haber una opción de hacerlo en marcha por si no sé, te apetece entrar a la ciudad y bajarla, o salir a autovía y levantarla, ¿no? Debo decir que a mí yo mido 1,81 m y con la cúpula arriba protege bastante bien lo que es el pecho e incluso la cara. Notas viento, yo en parte superior de hombros un poco, y el casco en la parte de arriba. No hay vibración, no tira el casco hacia atrás, no te perturba, pero sí lo notas. Por lo tanto, unos centímetros más seguramente hubieran ayudado, y sé que se puede cambiar por una más alta si es el de tu gusto, claro. Monta frenos de disco en ambas ruedas, de la casa Nissin, de ABS en ambas ruedas también. Ahora os contaré mi opinión sobre estos frenos. Las suspensiones las firma Showa. Las traseras son doble amortiguador como veis, con el depósito, con la bomboncita, y la horquilla delantera, hablamos de una horquilla invertida, como veis, también de la misma firma. También tengo algo que comentaros al respecto, o mi opinión personal sobre esta
suspensión. Y con respecto a la iluminación, pues en este caso la moto viene montada con una iluminación Foot LED, tanto delantera como trasera. Como veis, los intermitentes delanteros quedan fijos, lleva luz diurna y lleva la luz LED corta, y también atrás con su sistema de luces LED. En las piñas pues nos encontramos la típica piña de Honda, donde el intermitente está más abajo y el claxon en medio. Tenemos la opción de conectar y desconectar el control de tracción, que por defecto se conecta completo. Tienes la opción de ponerlo parcial o incluso desconectarlo. Eso me gusta. Y desde esta piña podemos graduar perfectamente, controlar perfectamente todo lo que es la información de nuestra pantalla y la conexión con nuestro teléfono móvil. Llevamos protector, que sinceramente no he podido probar muy bien, pero parece que protege y que hace su función. Y en el otro lado tenemos el botón de arranque y la conexión y desconexión para el arranque. Vamos ahora con lo que yo personalmente, esto es una opinión personal, considero que deberían haber, o que se debería o se podría cambiar o mejorar un poco de esta scooter, porque repito, es una scooter. Y repito, habrá actualización porque llevo muy poco tiempo con ella, 300 kilómetros no llega, y por lo tanto no he podido probarla a fondo. Pero bueno, hasta este momento, ¿qué cosas o qué cosa estas primeras impresiones, con estas primeras impresiones yo mejoraría? Sin duda, lo primero que me sorprendió a mal, por decirlo de alguna forma, fue la suspensión trasera de la moto. Esta suspensión trasera, os digo sinceramente que lo primero que hice al llegar a casa el primer día fue mirar el precio de otra suspensión para el vehículo, porque me pareció una suspensión que, además de no ser regulable, no tiene ningún tipo de regulación, es dura, muy dura, una romperriñones diría yo. Prácticamente me dio la sensación de llevar una ballesta, no exagero. Con cualquier pequeño desnivel, rotura, hacía que el caballete vibrara o sonara o golpeara directamente. Muy dura, una romperriñones. Es verdad que ahora, después de solo casi 300 kilómetros, ha cambiado un poco. Y he visto por ahí algún compañero haciendo un vídeo donde comenta que además a lo largo del tiempo, cuando pasan más kilómetros, continúa mejorando. Entonces voy a darle una oportunidad, pero en principio fue lo primero que me sorprendí negativamente. Me pasó lo mismo con el mullido del asiento. Para ser un asiento aparentemente muy cómodo, su mullido era y es tremendamente duro. Imagino que se adaptará un poco también con el paso del tiempo. De hecho, creo que ya está un poco mejor. Pero el primer día es su tendencia a estar muy duro. Y lo mismo que este soporte lumbar, que sinceramente no es muy práctico, ya que el asiento tiene una pequeña inclinación hacia abajo, y entonces no protege lo que debiera. A pesar de tener la forma, no te hace la protección lumbar, desde mi punto de vista, que debiera. No es un asiento incómodo, porque la postura de conducción de la moto es más que cómoda. La pierna queda en un ángulo casi de 90 grados y el tronco directamente recto, con una postura de brazos en V muy cómodas, que además con este tamaño de manillar te permite apalancar perfectamente todas las maniobras
en ciudad, y también controlar mucho la trazada en curva cerrada. Eso es una maravilla. Pero el asiento también estaba duro. Debo reconocer que con tan pocos kilómetros ya ha cedido un poquito y está algo más cómodo. En el apartado frenos yo no tengo una queja excesiva. La moto frena y frena bastante bien, pero sin embargo me parece un poco mal que solo hayan puesto un disco delantero cuando se podía perfectamente haber puesto un doble disco con una mordida un poco más fuerte, porque el scooter realmente va rápido y la clavada del tren delantero con un solo disco no es tan apetecible como podría hacer con dos, ¿no? Esa sensación de moto, aunque debemos recordar de nuevo que es una scooter, no una moto, esa sensación de frenada de moto, este freno no te lo da. Y por otro lado, el freno trasero, desde mi punto de vista, el ABS es demasiado sensible, por lo que salta, para mi gusto, demasiado rápido. Yo le hubiera puesto un poquito más de espacio, de por favor, y permitir un pelín más el apurar la frenada trasera. Y con respecto al control de tracción, que funciona muy bien y que ya hemos dicho que podemos tener conectado total, parcial o incluso desconectar, ocurre algo que no tiene que ver, pienso yo, directamente con el control de tracción, sino con la suspensión trasera. Como he comentado anteriormente, la suspensión es muy dura. El motor sale muy rápido, empuja mucho, y al tener el control de tracción conectado de forma total y la amortiguación trasera absorber tan poco, porque no absorbe prácticamente nada desde parado, cuando tú estás en parado y sales, aceleras muy rápido, ya os digo, no hace ningún movimiento de absorción de la suspensión, por lo que todo el trabajo recae sobre la cubierta trasera, y esto provoca que el control de tracción se accione más de una vez. Vais a notar, si la probáis, si pretendéis hacer una salida rápida, que una sí y otra también, el control de tracción va a actuar, porque la suspensión deja todo el trabajo al neumático trasero. Yo creo que esto se soluciona mejorando la suspensión o regulándola un poquito, o si con el desgaste propio llega a su nivel, que igual es que ahora está muy nueva y no va. Y hasta aquí serían mis contras. Aquí veis la cúpula elevada, como queda, preciosa. Vamos con los pros. Por los pros, muchísimos, la verdad, muchísimo. Scooter muy divertido, de verdad, muy ágil. Es un scooter muy fácil de manejar, a pesar de sus 186 kilos. Es un scooter que te subes y es como llevar un Vespino, sinceramente. Se maneja como un Vespino. Debido a su altura y a su anchura de manillar, es fácil pasar también y controlar el paso entre coches. Su motor suave, que acelera de una forma importante, sobre todo de 0 a 100, como os digo. Luego, su postura de conducción súper cómoda, su espacio de maletero más que amplio y suficiente, sin necesidad de top case para ciudad, incluso para viajar, llevar una bolsa con ropa, en fin, no hay absolutamente ningún problema. Sus consumos a día de hoy, con los kilómetros recorridos, podemos ver un consumo medio aquí de 3,9, 3,8. Ahora ha subido un poco porque he subido esta carreterita que veis,
apretándole un poquito sin pasarla de 6.000 revoluciones, pero su consumo es prácticamente ridículo, ¿eh? Es un consumo de scooter, sin duda. La prueba que le he hecho en autovía, como os digo, me encanta que no notas ningún desvanecimiento del scooter en ninguna circunstancia. Puedes perfectamente mantener la velocidad constante en cualquier situación, subida, bajada, con una persona, con dos personas, sin relativamente esfuerzo. Por lo que dicen, yo no he podido, como os digo, está en rodaje, no he podido ponerla a tope. Puede mantener velocidades de 130, 140 quizás 135, no más, tanto con una como con dos personas. Yo, sinceramente, no creo que dé para más, entre otras cosas porque lleva un escape que os puedo decir que suena poco, pero intuye las capacidades de este motorcillo cuando oyes el petardeo que te hace al recortar, y también intuyes cuánto está capado. Yo creo que con cambiarle el simple escape la moto mejoraría bastante, la verdad. Más pros, pues como os digo, me quedo con la agilidad, con el arranque y la velocidad, con lo divertido que es moverse con ella en todas las circunstancias, por ciudad y también por autovía, y en zonitas de curva como la que estoy ahora, que no he podido aprovechar a tope, pero me ha sorprendido mucho. Tumba bastante y muy bien, sin sobresaltos, de una forma divertida, ágil y, como os digo, transmitiéndote muchísima confianza desde el minuto 1 en todos los aspectos y en todas las conducciones, desde la tranquilita, porque cuando decides ir de forma tranquila, la scooter es mantequilla, todo es suavidad, hasta cuando decides estar un poco más brusco y andar con ella intentando sacarle el máximo partido de 0 a 100, de semáforo a semáforo, o intentas buscarles las cosquillas rateando en curvitas como en las que estoy yo ahora mismo. Claro, después de esto mucha gente preguntará, bueno, ¿y la moto puede ser esta scooter un vehículo definitivo? Sí, puede serlo. ¿Puede ser esta scooter un vehículo para hacer viajes largos? Perfectamente. O sea, os recuerdo que yo he hecho Málaga-Santiago de Compostela en una Piaggio 125, ida y vuelta sin problemas. ¿Os imagináis en esta? O sea, sin absolutamente ningún problema. Como digo, puede mantener velocidades constantes en todo tipo de vías, autopistas, autovías, nacionales, comarcales, lo que queráis, sin absolutamente ningún problema. ¿Será mi scooter definitivo? No creo, personalmente no lo creo. La sensación, os voy a contar mi experiencia personal, es algo extraña, tienes que habituarte, porque yo siempre he manejado scooter por ciudad y moto en carretera, ¿verdad? Esto no es una cosa ni la otra, no es una scooter, no lleva suelo plano, no es pequeña como puede ser una scooter normal, ¿no? Como veis, lleva el depósito central, haciendo que lleve una torre ahí en medio, por lo tanto no la conduces como una scooter, pero tampoco lo haces como una moto. Entonces, cuando estás en ciudad, tienes más sensación de estar en una moto que en una scooter, y cuando estás haciendo carretera de montaña como esta en la que estoy ahora, que estoy en los montes de Málaga, de curvas cerraditas y todo eso,
tienes más sensación de estar en una scooter que en una moto, ya que no llevas el depósito, no puedes colgarte del depósito, no llevas una caja de cambios, donde puedas, ni siquiera las nuevas automáticas, donde puedas reducir una marcha o hacer, por lo tanto, tienes que habituarte al vehículo. Es un vehículo a medio camino entre una cosa y la otra. Esto no significa, os digo, que sea negativo, no, es positivo. He tardado unas cuantas curvas aquí cuando he empezado a subir los montes de Málaga. He tardado unas cuantas curvas en empezar a cogerle un poco el tacto al acelerador, como os digo, a la hora de entrar en curva y entrazar, porque no estamos acostumbrados al scooter, sino a las motos cuando hacemos por lo menos yo, cuando hago este tipo de trayectos y por lo tanto te resulta un poco extraño, funciona de otra manera. Ya os digo, está a mitad de camino entre una cosa y la otra, por lo tanto, personalmente no creo que sea mi scooter definitivo, probablemente voy a comprar otra moto, pero sin ninguna duda me voy a quedar con este scooter para utilizarlo prácticamente a diario, incluso para hacer rutas y viajes con él, de eso no lo dudéis. ¿Dónde a lo mejor voy a echar en falta una moto? Pues esto, los trayectos rápidos, cortos, pero porque personalmente pues me gusta sentir esa sensación del depósito, del cambio, en fin, ya sabéis, la vieja guardia, como digo yo. Por todo lo demás, sin duda, es un scooter que por el precio que además tiene, merece mucho, pero que mucho la pena. En fin, espero que os haya gustado, ya sabéis cómo funciona esto, like, comparte, déjame tu opinión, tus comentarios, quiero saber qué opinas tú del scooter. ¿Tienes una? ¿Estás pensándotelo? ¿Necesitas alguna cosa? Dímelo. Yo haré seguramente una actualización cuando pueda exprimir de verdad y bien la potrilla salvaje, que seguro que me va a dejar, y a lo mejor cambio de opinión, quién sabe. Venga, motero, te veo pronto. Ráfagas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.